En este episodio de la órbita de Workosfera arrancamos con una conversación con una persona que lo ha tenido en mi órbita personal mucho tiempo, más allá de mi órbita de Workosfera, este coworking con el que arrancamos hace 8 años, ha tenido mucha gente alrededor, y esta persona que vamos a entrevistar el día de hoy, que voy a tener el privilegio de poder sacar a la luz del mundo a alguien que es un chiapaneco, que aparentemente es un poblano con visa de poblano, pero es un ciudadano del mundo, un ciudadano del futuro. Y para mí, mi Pepe Grillo de tecnología, Rudy Ladaga, un gran amigo de muchísimos años, generacionalmente hablando somos amigos, amigo de mi mamá, yo amigo de su mamá también, amigo de su hermano, amigos de muchas cosas diferentes, pero todas revuelven alrededor de lo mismo. Rudy y yo, que hemos tenido muchos años de platicar sobre el futuro de la humanidad, sobre el futuro de la tecnología, sobre el futuro de los ecosistemas de emprendimiento y de la educación, tenemos el privilegio hoy de que nos platique desde Puebla cómo está cambiando la educación de los niños, cómo está cambiando el futuro de cómo aprendemos. Entonces voy a empezar en esta conversación haciéndote una pregunta que creo que la veníamos más o menos masticando, y la pregunta es, si tuvieras una varita mágica y que dijeras, ¿cómo vamos a cambiar el mundo para que sea un mundo que genuinamente nos hagamos esta historia de ese mundo que queremos en el futuro? En 30 años, ¿qué tendría que pasar ahorita? ¿En qué tendríamos que invertir como sociedad para que sucedan esos cambios? Rudy, te doy la bienvenida a la órbita de Workosfera y arrancamos. Muchísimas gracias, José Adrián. Un privilegio y un honor estar aquí contigo. Te voy a contestar con una historia que leí hace mucho tiempo y que me gusta recordarla y contarla porque creo que responde muy bien a tu pregunta, ¿no? Y es una historia que venía un niño con su papá en un tren y el niño estaba muy inquieto. El niño estaba muy inquieto porque, pues, el papá no le había quitado el teléfono, y entonces el papá, para calmarlo, de repente vio una revista y vio un mundo en la revista, y entonces agarró y arrancó la hoja y le dijo, mira, este es un rompecabezas del mundo, ¿no? Entonces tienes que juntarlo para armar el mundo otra vez. Y entonces, a los 3 minutos el niño ya había acabado. Y el papá le dijo, ¿pero cómo lo hiciste? Le dijo, muy fácil, papá. En la parte de atrás de la revista venía la foto de un hombre. Yo compuse al hombre y el mundo se arregló solito. Entonces, yo creo que la educación, la receta para cambiar el mundo está en los niños. Los niños tienen una imaginación potentísima, increíble, no tienen candados mentales, no juzgan, son muy honestos y muy transparentes y son sumamente creativos. Entonces, si nosotros empoderamos a los niños con las herramientas adecuadas, con la educación adecuada para que ayuden a resolver los problemas del mundo, creo que lo podemos hacer muchísimo más rápido. Entonces, yo creo que el capital más importante que puede tener una nación son sus niños. Entonces el futuro, digamos que hoy puede parecer en muchos sentidos un futuro con retos ambientales, sociales, culturales, con retos de propósito, con mucha gente replanteándose el futuro de las profesiones, ¿no? Con todas estas innovaciones de qué va a pasar con los trabajos, ¿no? Todas estas dudas que estamos teniendo en el momento histórico en el que vivimos. ¿Cómo lo estás atendiendo tú? ¿Cómo ves cómo cierras esta pinza? Bueno, yo la verdad es que lo veo de manera muy positiva. Yo creo que soy un optimista y me gusta ser optimista. Creo que los que nos dedicamos a temas de emprendimiento e innovación, por naturaleza somos optimistas, porque nuestra visión del mundo no es ver problemas, sino ver retos. Y eso cambia totalmente el mindset. Cuando tú ves algo como un reto, te entusiasmas. Ves posibilidades de cómo lo puedes resolver. Cuando lo ves como un problema, inclusive hasta lo tratas de hacer a un lado, lo niegas, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí es en donde tenemos que empezar a ver esto. Yo soy un optimista, creo mucho en esta parte. Creo que la tecnología tiene un propósito muy padre y que nos ha ayudado como sociedad y como humanidad a revolucionar y a cambiar para el bien. Sí, vemos muchas cosas y también ha sido utilizada para el mal, pero precisamente por eso creo que hay una oportunidad muy buena en los niños. El tema es que muchas veces, y lo he vivido y creo que todos lo vivimos, la educación está de alguna manera disasociada de nuestras pasiones y además
pareciera que no encajara, ¿no? La educación como a nosotros o como a mí me tocó vivirla es que era un gran rompecabezas. Yo tenía que aprender de muchas cosas que me iban a ser útiles, pero nunca me explicaban para qué iban a ser útiles, ¿no? Era el famoso meme de la rana René de un día más sin utilizar el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Y entonces, exactamente, ¿para qué me va a servir todo esto? Entonces, creo que de ahí tenemos que partir. Yo creo que lo que tenemos hoy de herramientas para nosotros poder educar a nuestros niños nos permite ponerlos en contacto con problemas reales y a través de esa creatividad poder empezar a hacer soluciones. Nuestro programa justamente, el programa educativo que tenemos nosotros, ¿no? Genius Club es la empresa, pero nuestro programa educativo se llama Tech for Good, que es tecnología e innovación para el impacto social. ¿Cómo les enseñamos a los niños desde chiquitos a desarrollar el pensamiento crítico, pero que vayan proponiendo soluciones con tecnología para poder ayudar a los problemas del mundo? Y esto viene de una experiencia personal que tuve hace muchísimos años, hace 20 años. Fui elegido como el experto para contenidos digitales en México de una de las iniciativas más importantes de la ONU para reducir la brecha digital en su momento, que es el World Summit Award, ¿no? En 2003, todos los países miembros de la ONU se juntaron para ver cómo iba a impactar la tecnología. Y entonces se hizo el World Summit on the Information Society, que tuvieron una serie de eventos para poder entender cómo manejar todo esto. Y a partir de ahí surge el premio de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Y este premio, a diferencia de los demás premios de tecnología, decía es cómo vamos y por el mundo con expertos tratando de curar esas soluciones que están utilizando tecnología para ayudar al mundo, para tener un impacto social positivo. Yo de ahí me empapé de todo eso y la verdad es que la primera vez que fui a un concurso de estos y veía yo gente de todos los rincones del planeta en su contexto aplicando la tecnología para ayudar a su comunidad, dije, es que esto es como deberíamos estarlo haciendo. Esa fue la inspiración y a partir de ahí dije, tengo que crear un programa educativo en la que los niños desde chiquitos entiendan cuáles son los retos que tenemos, los objetivos de desarrollo sostenible, y ellos desde su creatividad empiecen a proponer soluciones. Entonces, a ver, vamos a irnos un paso atrás. O sea, la parte del marco filosófico está extraordinario. Entendemos que si vemos al futuro como un futuro de oportunidades y lo vemos desde el lado startupero, tecnológico, evidentemente, pues lo que buscamos es qué está roto, cómo lo arreglamos, qué lo ha hecho alguien diferente, lo puedo hacer mejor, y cómo aprendemos colectivamente de la humanidad que tenemos hoy, la tecnología para conectarnos y aprender de todos, ¿no? Y aprender de nuestras localidades y de nuestros retos. Yéndonos para lo práctico, entonces Genius Club es un programa educativo que se mete a las escuelas, digamos, es una extracurricular, es una materia, ¿cómo lo articulas transversalmente? ¿Cuántas escuelas lo tienen? Platícanos un poco del modelo, porque creo que ahorita vamos a regresar a la parte filosófica entendiendo esta parte de cómo hoy estás aterrizándolo directamente y cuánto está impactando. Bueno, Genius Club es un programa. Lo que hicimos nosotros fue crear y modificar el programa de tecnología. O sea, le hicimos realmente un upgrade al programa de tecnología que le daba pues, habilidades muy básicas, ¿no? Desde hace mucho tiempo, digo, aunque ha habido una evolución, pero cuando se empezó a meter todo este tema de tecnología en las escuelas como parte de una materia curricular, desde empezó en los 70s con Seymour Papert, ¿no? Con este gran pensador que además fue uno de los que plantearon cómo resolver temas de inteligencia artificial que está aplicando ahorita, ¿no? Hay un paper del famosísimo, pero este cuate fue el que creó el primer lenguaje de programación para niños en los 70s. Dijo, los niños tienen que aprender de tecnología. Él era pensamiento crítico. Entonces, a partir de ahí, empezamos a meter la materia de computación. No sé si se acuerdan que era computación antes la materia, porque había que aprender a utilizar esta herramienta y se fue quedando, fue evolucionando en una materia más tecnológica. Empezamos a meter retos STEMs, luego vinieron toda la parte de robótica y demás. Entonces, a partir de eso es que yo creé este currículo con un diferenciador muy importante. Me di cuenta que de alguna manera todo lo que había en términos de programas educativos estaban desarticulados, ¿no? Alguien enseñaba robótica por acá, pero por acá les daban programación. Entonces yo dije, yo quiero crear una currícula progresiva, que si vamos a dar tecnología, lo que aprendí el año anterior me sirva para el que sigue y para el que sigue, y vaya creciendo mi bagaje en términos de competencias tecnológicas para que yo pueda, pues al final del día, darle utilidad. Entonces esa fue la primera cosa que hicimos. Nosotros, la otra fue, no nos quedamos en un silo. Dijimos, ¿qué necesitamos enseñar a los chicos? Bueno, si estamos en la industria 4.0, que tengan una probadita de tecnologías de industria 4.0.
¿no? Y por otro lado dije, yo no quiero hacer especialistas ni obreros de código. Quiero hacer generalistas, porque ahorita hay una crisis de generalistas. Hay muchos especialistas, pero necesitamos estos generalistas que puedan articular a estos especialistas para entonces detonar esas soluciones. Entonces, el programa, ¿no?, lo que hace es sustituir esa materia de computación o de tecnología con un programa actualizado que tiene 4 pilares que para nosotros son fundamentales para esta época que estamos viendo. La primera es tecnologías de industria 4.0, en la que se incluye inteligencia artificial, que hoy estamos lanzando nuestra nueva versión del programa, en donde ya la inteligencia artificial opera transversal en todas las tecnologías de industria 4.0. Antes dábamos Internet de las cosas, realidad virtual, Big Data, y inteligencia artificial era otra de las tecnologías de industria 4.0, pero hoy funciona con todas. Es inteligencia artificial con Internet de las cosas, inteligencia artificial con robótica. Ya lo hicimos transversal. Entonces, la primera es tecnologías de industria 4.0. La segunda, que para mí es la más importante de todas, es innovación. Les enseñamos a innovar a los niños desde chiquitos. Empezamos nosotros la materia de innovación tomando todas estas metodologías de innovación que habían en los laboratorios, que se publicaban, que enseñaban, que si Design Thinking, que si Propeller Questions de Google, que si... Entonces empezamos a revisar como todas estas metodologías y empezamos a adaptarlas pedagógicamente para podérselas enseñar a los niños. Hoy tenemos una metodología propia porque nos dimos cuenta que de alguna manera todas estas metodologías de innovación tenían las mismas fases del proceso de innovación, solo tenían diferentes tácticas, ¿no? Y entonces empezamos a hacer una colección de tácticas y a enseñarles a los niños ahora a crear recetas de innovación dependiendo del problema que tienen enfrente. Esto, la verdad es que hoy toma un sentido muchísimo más poderoso porque cuando tú tienes toda esta caja de herramientas, este toolbox de tácticas y de recetas de innovación, cuando lo potencias con la inteligencia artificial, ¿no? Hay una técnica de prompting que se llama Chain of Thought, en la que tú le dices a la inteligencia artificial cómo tiene que realizar esa lógica para entregarte la solución al problema que le estás pidiendo. Si no te entrega una que ya viene, más o menos, decirle a la inteligencia artificial cómo lo va a hacer. Cuando tú tienes todas estas herramientas y además aprendes eso, potencias tremendamente toda esta parte. Entonces ahora estamos integrando eso. Entonces, tecnologías de industria 4.0, innovación, habilidades que antes le llamábamos blandas y ahora son irreemplazables. Porque ¿qué es aquello que nos va a hacer diferente de las máquinas? Que nos quede algo súper claro. En este mundo nuevo, en esta revolución tecnológica de la inteligencia artificial, todo lo que aprenda a hacer la máquina lo va a hacer mejor que tú. Entonces no podemos seguir enseñándoles a los niños cosas que va a hacer mejor la máquina. Tenemos que concentrarnos en esas habilidades que son irreemplazables, que además son las que nos hacen más humanos, que la máquina no va a poder hacer. ¿Cuáles son esas habilidades? Por ejemplo, problemas simples la va a hacer la máquina. Problemas complejos los vamos a hacer nosotros con ayuda de la máquina, ¿no? Toda la parte humanismo que nos hace humanos, el tema emocional, el tema de ética. Va a cobrar muchísima relevancia el tema de ética. Impresionante. Esas decisiones no las va a poder hacer la máquina, es una máquina. No tiene esa conexión humana que necesitamos para esta parte. Toda esta parte que tiene que ver con autenticidad social. ¿Por qué? Porque ahora puedes clonar cosas. Entonces, si yo no soy auténtico socialmente, la probabilidad de que yo sea la media y me puedan clonar va a ser muy alta. Entonces, en fin, ese es el otro pilar. Y el otro, ciudadanía digital, porque ahora acabamos de dar un gran salto y pasar de la ciudadanía digital a la ciudadanía digital generativa, que esto es tremendo. Ciudadanía digital es cómo tú cuidas tu reputación digital en el mundo, ¿no? Yo, a la hora de publicar algo, no me lo enseñaron, pero me convierto en una figura pública. Y en ese momento, además de estar dándole datos a las compañías, estoy generando contenido que yo tengo que ser responsable de él. A veces no publicamos cualquier cosa. Lo que yo voy publicando va creando mi huella digital y eso a su vez configura mi reputación digital. Pero antes de la inteligencia artificial, lo que podían hacer y deducir las empresas de mi reputación digital era lo que yo había publicado. Pero era muy difícil que alguien pudiera estar haciendo una colección de todo lo que yo había publicado y luego generar y entender los subtextos de lo que yo publico. Hoy la máquina, tú le puedes decir, a ver, checa todo lo que José Adrián está publicando, hazme un análisis de su personalidad o dime cuáles son sus preferencias en términos políticos y demás, y aunque no lo hayas publicado, tienen esta capacidad de análisis de muchísimos datos y subtextos. Y ver tendencias o patrones. Y pueden ver esa parte. Entonces,
tú no te estás dando cuenta, pero cada cosa que tú estás publicando hoy es un vector sobre el cual una IA puede construir conocimiento, información tuya y puede generar esa información. Entonces, hay que también explicarles todo eso a los niños. Incluso la conversación con el IA. Todo. Bueno, te pongo un ejemplo muy simple. Hoy niños chiquitos en casa están platicando con Alexa. Están generando una huella digital que si no tenemos cuidado y le explicamos a los niños qué sí decir y qué no, van a empezar a generar una huella digital que eso se puede convertir en una huella digital generativa, ¿no? Entonces, para nosotros esos son los 4 pilares y esa es la materia que configuramos nosotros, que es escolarizada. Es decir, si tú quieres que metamos este programa de Tech for Good en tu colegio, lo que hacemos es, un lado la otra materia de tecnología que cumplimos con creces con lo que te piden, y metemos nosotros Tech for Good para que los niños tengan esto. Y obviamente la parte que te decía, que platicábamos antes de entrar acá, una parte muy importante para nosotros, que es esa parte de tecnología para el bien, la parte de impacto social, la hacemos porque los niños al final de cada grado lo que hacen es proponer una solución para los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Aprenden sobre esos retos que tiene la humanidad y tratan de proponer algo que ayude al mundo. Y aprenden haciéndolo. Aprenden aplicando conocimiento. Ellos al final terminan desarrollando un prototipo funcional de su idea con su técnica de innovación que aprendieron, con la tecnología que aprendieron, integrando la parte de inteligencia artificial y hacen un prototipo, ¿no? Pero ese prototipo se puede convertir el día de mañana en una solución real. Entonces estamos creando una biblioteca, una ideateca de ideas para ayudar al mundo y solucionar. No sabemos si el día de mañana por ahí pueda detonarse una solución para todos estos retos que tenemos. Entonces, una ideateca. Una ideateca. A ver, Rudy, si tenemos ahora un programa que se puede poner en las escuelas, lo tengo que pedir, mi escuela lo tiene, ¿cómo podría llegar alguien a que en la escuela de sus hijos tengan este Genius Club como una de las materias que ya los colegios tienen que tener como materia, como parte de los lineamientos de la SEP, ¿correcto? O sea, tú no le pides a la escuela que haga nada diferente, simplemente que a la currícula que tienen le metan esta materia externa, por así decirlo. ¿Así sería? Así es. O sea, lo único que tienen que hacer es ir a nuestra página web y pedir una cita, ¿no? La escuela. La escuela o el papá, si está interesado, pues decirle, nos ha pasado que papás ven el programa o ven algo que hizo un niño y entonces los papás le dicen al director, oye, porfa, cheque este programa, creo que está interesante, y ya nosotros nos encargamos de explicarles y de platicarles todo lo que podemos. ¿Cuántas escuelas tienen Genius? Hoy tenemos 14 escuelas, son 6,000 alumnos de este ciclo, y todavía no seguimos cerrando nuevas escuelas, vamos a ver con cuántas arrancamos Entonces, pero ya son 6,000 niños que pueden hacer un cambio. ¿Cuántos años lleva esos 6,000 niños con Genius? No, nosotros arrancamos como un programa extraescolar, realmente éramos extracurricular, dábamos clases en las tardes, iniciamos en el 2015 dando clases en las tardes, pero luego vino la pandemia. Entonces en la pandemia los papás ya no querían que siguieran conectados por Zoom los niños en las tardes, entonces fue cuando modificamos todo como extracurricular, estuvimos piloteando en 2 colegios 3 años y apenas el año pasado iniciamos ya este deployment para poder tener más colegios. Ahorita ya estamos listos para poder detonar el crecimiento. O sea, es exponencial, o sea, la materia la dan los profesores del colegio. Capacitamos a los maestros, desarrollamos una metodología que los maestros y una serie de herramientas, creamos un ecosistema de herramientas muy padres en los que prácticamente los maestros que dan la materia se convierten en innovadores digitales, pero además pueden dar la materia de manera muy fácil. Les damos todo, absolutamente todo. Entonces entrenan a los entrenadores, les dan el software, metodología, y los niños ya pueden trabajar y estás generando ciudadanos del futuro preocupados por el medio ambiente y por las soluciones que necesita el planeta, tecnológicas, ¿no? Y estás haciendo pues los cimientos de un futuro que estos niños van a salir y ya tienen una ideoteca de soluciones que puede ser exponencial, ¿no? Y que si metes todo eso a la licuadora, pues quién sabe qué salga en los siguientes años. Pues nosotros estamos convencidos que puede haber, que van a salir cosas muy buenas. Lo hemos visto, lo estamos viendo con los niños. Los niños son muy sensibles. Nada más es cuestión de guiarlos y de enseñarles el camino, ¿no? Te cuento ya empezamos a ver los proyectos finales de este año que empiezan y lo tienen muy claro, ¿no? Entonces de repente tenemos unos niños que en Querétaro se dieron cuenta que todos estos sistemas de captación de agua que tienen con lonas,
cuando se caen los animalitos, ya no se pueden salir y se mueren o se ahogan, ¿no? Entonces ya crearon todo un sistema para que le avise al guardabosques si cayó un animalito para que lo puedan rescatar, ¿no? Entonces la verdad es que tienen esa sensibilidad y abrirles el mundo a poder proponer soluciones, para mí de las cosas más importantes es un cambio de mindset, del problema al reto, y yo puedo solucionarlo. Y los niños pueden, porque digo, sin hablar de una filosofía educativa, simplemente es entender que los humanos, los niños, tienen las mismas capacidades que los adultos, que seguramente somos de las generaciones que yo siento, ¿no? que fuimos niños y adultos, creo que fue una separación muy clara, y creo que estas nuevas generaciones estamos viendo la capacidad de co-crear este futuro y este presente con las presentes generaciones, con los niños, y el futuro de ellos, porque creo que nuestras generaciones de ahora, ¿no? O sea, los que venimos de los 80s, de nuestra infancia, pues tenemos un futuro que posiblemente recibimos en manos de hace 2 generaciones que pues, le dieron medio en la torre al planeta y a nuestras sociedades, pero aprendimos mucho en el camino. Y me da mucho gusto que el futuro sí esté en manos de los jóvenes, de los niños, pero que también esté en la mano de la tecnología, o sea, porque no es separarnos de esto que nos trajo acá, sino al contrario, cómo usamos esto, capacidad creativa, innovadora que tiene la humanidad y que ha hecho lo que ha hecho y nos ha llevado a donde hemos llegado. Ahora con esta exponencialidad de la IA, que ya todo se hace más rápido, todo se hace más conectado, todo se hace más fácil, pues podemos encontrar un camino bien interesante en donde no satanicemos a la tecnología, porque yo estaba en el debate de decir, quiero que mis hijos tengan teléfono, ¿a qué edad quiero que tengan teléfono? ¿Cuándo les das las pantallas? ¿Cuándo ven tele? ¿No? Y creo que esa parte, si lo vas haciendo como la metodología o el programa de Ciudadana Digital, pues te enseña el impacto de eso, que yo creo que crecimos nosotros sin esa enseñanza, ¿no? Fuimos aprendiendo en la marcha, ¿no? Sí, fuimos aprendiendo en la marcha y es resultado de un devenir tecnológico que así siempre ha sido. O sea, la realidad es que cuando la gente que está metida en el ajo de la innovación tecnológica empieza a crear soluciones, siempre se emocionan con las posibilidades. Pero cuando hablan de las probabilidades de que algo pueda salir mal, prefieren no verlo. Al final acaban sucediendo porque nos ha pasado todo el tiempo. Pero nos toca ir arreglando y componiendo todas esas cosas, ¿no? Eso es parte de lo que creo que es muy interesante. Ahora, para mí, esta dinámica de transformación de los niños, de meterlos en esta dinámica de cómo le hago para solucionar y además empezar a entender cómo funcionan las tecnologías y que se vuelvan en detectives de problemas, creo que es parte de la solución a toda esta adicción a las pantallitas que tenemos, ¿no? Porque además, pues desafortunadamente hay gente muy brillante atrás de todo esto y al final del día la competencia fue por tu atención. ¿Cómo le hago para tenerte enganchado? Porque es la manera en la que yo voy a poder vender, porque sus sistemas la mayoría son comerciales, dependen de, ¿no? Entonces, han sido muy inteligentes para poder atraparte, ¿no? Y ahora se vuelve muy fácil. Pero si les damos a los niños una excusa distinta, igual nuestra apuesta es esa, ¿no? Y en la parte de Ciudadana Digital, uno de los ejes que cambiamos este año es que integramos toda la parte de salud digital. Salud digital hoy tiene que estar, porque si yo no aprendo a autogestionarme, no porque te lo dijo tu papá, no porque te lo digo yo, que tú vayas entendiendo el impacto que va a tener esta tecnología y que puedas sentirlo, que puedas ver cómo te está causando ansiedad y qué puedes hacer para calmar eso, ¿no? Mejor ponte a crear una solución en lugar de estar tanto tiempo pegado ahí. Entonces, esa parte también creo que es parte de lo que tenemos que empezar a integrar para que lo que no nos enseñaron, ahora sí se los enseñemos para que estos chaparritos salgan un poquito mejor preparados, ¿no? Y todo el tema del blindaje de redes sociales y un poco el miedo que tenemos de estar conectados con gente que no conocemos, creo que es como pues todos los downsides o los lados negativos que tiene cualquier tecnología, ¿no? Puede existir pues, que no te conectas con desconocidos y puede ser alguien malo, pero también te conectas con desconocidos y puede ser alguien bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo poder discernir eso? Pues es hacerlo en el mundo análogo y en el mundo digital, como que tenemos que aprender a vivir en los dos mundos que viven con reglas diferentes, ¿no? O sea, en tema de tecnología puedes decir que los humanos en tema de hardware construimos cosas físicas que pues dictan nuestro presente y difícilmente podemos cambiarla, estamos remodelando sobre lo que está, ¿no? Es una casa, la remodelas y le vas cambiando cositas. En el mundo digital puedes empezar desde cero, ¿no? Es muy fácil remodelar, porque no tienes que remodelar, puedes reempezar y con la IA puede ser más fácil todo. Entonces, ¿qué oportunidades pueden existir ahora con esta nueva
manera de replantear nuestra vida digital, en donde podemos ser todo desde cero prácticamente, con lo que hemos aprendido, que a veces en el mundo análogo o no digital es más difícil revertir ciertas instituciones o ciertas cuestiones, pero en el digital tal vez parece que penduleamos mucho, pero creo que puede ser hasta incluso tal vez más fácil de arreglar de alguna manera temas online. No sé qué piensas. Pues yo creo que lo que siempre he pensado, la tecnología no es ni buena ni mala, la verdad es que el uso es lo que determina la relación con la tecnología, si es buena o mala, ¿no? Pienso que es un reto muy grande porque lo que hay atrás son empresas que están muy interesadas en justamente mantener tu atención. Entonces, y que no están interesadas en que tú aprendas a cuidar tu atención, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hay mucho dinero atrás, pues es complejo, pero no imposible. Sí creo que cuando te dan las herramientas para hacerlo, cuando comprendes el beneficio, hay un aforismo del doctor Ruiz Soto que me encanta y que siempre digo, pero dice, cuando alguien no comprende el beneficio, no realiza el esfuerzo. Pero cuando alguien comprende el beneficio, el esfuerzo se convierte en entusiasmo, ¿no? Entonces, creo que si nosotros logramos entusiasmar de estos temas que pueden parecer peligrosos el día de mañana o que pueden ser perjudiciales o que pueden inhibirnos para poder volver a rehacernos, pero si los entusiasmados en el cómo sí, yo creo que pueden darse cosas maravillosas, ¿no? Entonces, sí, es todo un reto. Yo creo que hay muchos retos ahí pendientes. Ahorita, por ejemplo, con todo este tema que estamos viviendo de la inteligencia artificial, platicábamos hace ratito, ¿no? A mí me sorprende mucho cómo ahora en X o en Twitter, en México, todo le preguntamos a Grok, ¿no? Como que si Grok fuera esta inteligencia omnipresente. O sea, lo que buscamos en Google, no, y ahora ya lo mandas en Grok, en Twitter directo. No, pero no esa parte. Ahora es, de repente alguien publica algo y en lugar de ponerte a debatir, de decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ahora lo que ves es, Grok, ¿es cierto esto? Grok, ¿qué opinas de esto? Y entonces, de repente, esta parte, se le estamos transfiriendo todo esto a una inteligencia artificial como que si fuera, ¿no? el gran oráculo que tuviera todas las respuestas para todo. Me sorprende mucho que está sucediendo esto. Entonces, fíjate cómo empiezan a cambiar esas dinámicas, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en un tema de elecciones cuando tengamos todas estas máquinas? Entonces, hay cosas que no estamos midiendo, ¿no? A mí uno de los ejemplos de tecnología que me encanta, que nunca lo midieron y nunca lo vieron venir y se detonó un negocio multimillonario para las telefónicas, fue el de los SMS. ¿Se acuerdan que antes de WhatsApp lo que mandábamos nosotros eran mensajes escritos y nos cobraban por mensajes o nos daban paquetes? Pero esa tecnología nunca fue desarrollada para que nosotros nos comunicáramos. Era una tecnología y era un canal que se había abierto para que pudieran comunicarse las tecnológicas con los técnicos, para ver que estaban en campo y entonces ver temas de recepción y demás. Pero unos chavitos en Texas hackearon y se dieron cuenta que se podían comunicar. Obviamente, como fue una tecnología que no diseñaron para que chateáramos, traía una limitación que fueron 128 caracteres y distorsionamos el lenguaje, ¿no? O sea, algo que era para otra cosa, lo acabamos hackeando, nos metimos a hacerlo y se detonó cualquier cantidad de negocios, de cambios sociales y de lenguaje a partir de algo así. Entonces, mucho pasa eso con la tecnología. Yo creo que estamos empezando a ver lo que está sucediendo, pero yo, como te digo, soy un optimista. Yo también soy optimista. Entonces, yo creo que, y lo estoy viendo, hoy en la mañana leí un artículo de un cuate que cuestionaba la crítica del New York Times sobre si realmente la inteligencia artificial podía ayudar a innovar y a resolver los problemas. Y hacía una lista de todas las innovaciones que ha traído la inteligencia artificial para ayudar al hombre y para ayudar al planeta. Y era impresionante, ¿no? O sea, cosas que antes te llevaban años, los resolvieron en horas gracias a esta tecnología. Entonces, yo creo que si nosotros desde chiquitos les enseñamos el camino, que esta tecnología puede ayudar a resolver todos los problemas, vamos a crear una generación de chicos que de verdad nos van a ayudar a darle la vuelta de campana a todos los retos que tenemos como humanidad. Bueno, para cerrar, a mí eso ha hecho Rudy siempre en mí. Espero que lo hagas a más personas a través de Genius, a través de los papás que están en Genius y pues a más personas que vas tocando y que este programa le inspire a más personas a pensar así, en hacer estas conexiones que no estaban hechas, en usar la tecnología para bien, ¿no? Tech for good, en no pelearnos con un futuro distópico donde la tecnología gana y los robots nos conquistan, sino un techno-optimist, sustainable future. A mí ese es mi sueño y creo que lo hemos compartido muchos años. Sí, yo siempre les digo que ahorita hay dos equipos, ¿no? Está Team Terminator, pero también está Team Wall-E.
Team Wall-E. ¿no? Entonces yo soy Team Wall-E, ¿no? Pero Team Wall-E se queda en un planeta destruido. Pero se queda con un propósito. Se queda con un propósito. Yo no quiero que lleguemos a Wall-E. Yo quiero ser Team no, los Robinson Crusoe en una isla que sobrevivimos. Pero se queda con un propósito y se queda ayudando y al final logra ese propósito de que regresen a poner los ojos en esta tierra que alguna vez dio y demás. Entonces, regresemos todos a poner los ojos en esta tierra y tenemos un futuro increíble por adelante nosotros si lo sabemos aprovechar y sabemos canalizar, principalmente con las nuevas generaciones, y ayudarles a ellos a que no pasen por lo que pasamos nosotros, de aprender medio a lo malo, ¿no? Con la bola de nieve aprendimos. Así que, bueno, pues gracias, Rudy, gracias por inspirarnos. Gracias por la invitación. Generar más conexiones y encontrar un potencial en Puebla y en México que no nos esperábamos, simplemente porque haya personas nuevas. Así que bienvenido a Puebla siempre. Muchísimas gracias.